Hola. Sí. Hola, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al primer conversatorio de la Feria de Semilleros. El día de hoy la idea es presentar a los semilleros de investigación de la Escuela de Ciencias Humanas y que charlen, que nos cuenten qué han hecho, cuáles han sido sus experiencias y cualquier cosa que les parezca pertinente contarnos. Entonces les paso a la decana de la Escuela de Ciencias Humanas, Adriana Alza. Hola, buenas tardes ya a todos, ¿cómo les va? Bueno, en principio quería darles un saludo, acompañarlos, decirles que me parece buenísima esta iniciativa que tuvo el Consejo de la Escuela de hacer actividades en relación con un área que es muy vital y muy importante en la escuela, que es investigación, y no solamente investigación, sino sobre todo formación en investigación, que es la labor fundamental que realizan pues los semilleros de la escuela y en general los semilleros como modalidad de aprendizaje, de investigación y de formación. Entonces eso, la otra cuestión era, ahora que estaba pensando en qué podría uno decir en el marco de estas actividades, yo me puse como a explorar mi propia experiencia en los semilleros. Antes, hace mucho tiempo, cuando era más joven, como estudiante y más recientemente como profesora, y para mí siempre ha sido una experiencia gratísima, tanto que últimamente, que por razones de cómo la vida administrativa le devora a uno la vida académica, me he sentido muy triste por no poder volver a trabajar en la dinámica de los semilleros, donde veo aquí unas personas que me acompañaron en la última etapa. Pienso que hay una cantidad de riqueza en el trabajo en semilleros que tiene no solo que ver con eso que les digo, de la importancia de la investigación formativa, sino también con la posibilidad de trabajar y de leer y de conversar sobre temas que nos interesan con personas que están inmersas en disciplinas distintas. ¿Sí? Esta característica de la interdisciplinariedad de la escuela es una riqueza, que uno de los lugares donde uno ve en acto esa riqueza de aproximaciones, de visiones, de puntos de vista, es justo en los semilleros. Y entonces uno llega, claro, con una perspectiva que es la de uno, la de su disciplina, o algunos que tienen una disciplina, una perspectiva un poco más amplia porque estudian dos programas y además hacen una mención en otra. Eso es como la riqueza puesta en colectivo, y eso es muy nutritivo desde el punto de vista intelectual. La otra cosa que me parece importante del trabajo en el semillero es que uno siempre, y esto lo digo como la estudiante que yo era cuando tenía 17 años y trabajaba en un semillero en la Universidad de Antioquia, era que cuando uno trabaja en un semillero puede hacer como una especie de contrapunto entre las cosas que aprende en la clase y las cosas que aprende trabajando en el semillero con los otros estudiantes o con los profesores que coordinan. Entonces hay como unos puntos de vista que se agregan y que enriquecen, vuelve la palabra, y que sirve también como de apoyo crítico a contenidos que uno puede llegar y tomar en la clase pasivamente, memorizar o incorporar de una manera más o menos reflexiva. Y es distinto cuando uno se mete no es el fango de la investigación, aunque a veces sí es un poco pantanoso el terreno, pero no siempre es un fango. Hay muchos oasis y pequeños paraísos con los que uno se encuentra también cuando investiga, que vuelven es una experiencia significativa, ¿sí? Y la otra cosa que me parece importante, más allá de esa retroalimentación continua entre lo que uno ve en clase, lo que uno aprende en las teorías, por ejemplo, y lo que uno aprende metiéndose es que la única palabra que me viene es fango, porque será al terreno del investigador, es que cada vez es más difícil investigar, es como una posibilidad como de autorreflexión permanente, de uno está poniendo en cuestión lo que aprende en las clases, lo que le dicen los otros, lo que los compañeros
también consideran sobre las temáticas que uno trabaja, y también uno como investigador y como profesor se está permanentemente poniendo en cuestión, y esa labor reflexiva me parece muy interesante cuando tiene que ver con una dimensión en la que nosotros estamos. Yo hablo por nosotros, aunque sé que muchos de ustedes en el futuro y desde ya comienzan a dar pasos en ese sentido también estarán, que es los retos y los desafíos de la vida académica, ¿sí? De la vida académica en la investigación, de la vida académica en la docencia, o de la vida académica en la investigación y la docencia, ¿sí? Entonces eso quería, pues un poco de manera egoísta, contarles mi experiencia y pensar en todo lo que los semilleros en mi ya lejana juventud significaron para mi formación, y en esa alegría, y cómo después de tanto tiempo siguen significando pues una alegría de saber compartido y de experiencia súper significativa cuando uno ha elegido estos terrenos para desarrollar aquí pues su existencia. Les deseo muchos éxitos, que aprendan mucho, y espero también que este sea el comienzo, le decimos a nuestra presidenta del consejo, espero que este sea el comienzo de una gran cantidad de actividades hechas en modalidades distintas, porque por ejemplo yo extraño que no pueda oír lo que están haciendo cada uno de ustedes en el semillero, cada uno, o sea, son como 30, pero bueno, ya los lúcidos integrantes del Consejo Estudiantil encontrarán la manera de presentarnos esas investigaciones que todas me parecen interesantes. Y ahora que estaba dando la vuelta por las mesas, yo definitivamente quería participar en todos los semilleros, todavía quiero participar en todos los semilleros, no sé si me admitan, porque yo sé que hay un límite de edad, no sé si me admitan, pero bueno, en todo caso, bienvenida a esta iniciativa, ojalá sea la primera de una larga serie de trabajos con los semilleros y la investigación. Y bueno, yo voy a estar aquí otro ratico porque tengo compromisos, pero voy a escuchar un poco, porque si se trata de escuchar en los semilleros, también se trata de escuchar en los eventos que tienen como objeto los semilleros, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Laura Fabiana. Con María Camila vamos a moderar el conversatorio. María Camila hace parte de la Dirección de Investigación de la Universidad. Entonces, para empezar, nos gustaría que se presenten, digan pues, su nombre y a qué semillero pertenecen o qué hacen. Mi nombre es Uriel Cárdenas, coordino el semillero de Imaginarios por la Paz. Yo soy Samuel Orozco y hago parte del semillero de Imaginarios por la Paz. Yo me llamo Víctor Manuel Buitrago y hago parte del semillero de Frónimos de Formación en Ética y Ciudadanía. Mi nombre es Juan Andrés Jiménez y hago parte del semillero de estudios afrocolombianos. Mi nombre es Héctor García y estoy en representación del semillero de estudios sociales sobre la memoria, el patrimonio e historia pública. Mi nombre es Catalina Joya y vengo en representación del semillero de Antropología Visible. Buenas tardes a todas y todos y todes. Mi nombre es Diana Angulo y estoy coordinando el semillero de estudios afrocolombianos. Buenas tardes, María Camila Flores, como ya mencioné Fabiana, de la Dirección de Investigación e Innovación. Buenas tardes, mi nombre es Uriel Montaño, hago parte del semillero de Filosofía y Literatura. La primera pregunta que les queremos hacer es que nos comenten qué sentido tiene pertenecer a un semillero. ¿Sí? ¿Quién quiere responder? Es que ya di la respuesta, entonces la tengo preparada. Yo creo que las experiencias de los semilleros, como lo mencionó la decana, tienen un carácter experimental que es muy valioso tanto para estudiantes como para profesores. Estamos muy acostumbrados, por supuesto, a darle mucha importancia a los procesos estructurados de formación que ocurren en las clases, pero las clases tienen unas limitaciones curriculares que nos llevan a que los profesores pues, tengamos que dar ciertos contenidos dentro de esos temas.
y en muchas ocasiones esa experiencia que estaba describiendo Adriana de entrar en el terreno de la investigación puede quedarnos desvinculada porque nuestros temas de trabajo están en ese momento yendo en otras direcciones o profundizando en unos temas que para el nivel de formación en los que se están dictando las clases no necesariamente son pertinentes. El carácter experimental y abierto de los semilleros es sumamente enriquecedor. Son espacios muy abiertos donde el profesor o los profesores o las personas que están en niveles avanzados de su formación pueden mostrar que las investigaciones son mucho menos los proyectos acabados y mucho más el proceso que lleva a su culminación. Es allí donde verdaderamente ocurren una cantidad de experiencias formativas que luego los libros, los artículos, las conferencias intentan transmitir, pero realmente la experiencia vivida de la investigación es una experiencia transformadora y abierta constantemente. Y para uno como profesor, luego tener la oportunidad de compartir eso con los estudiantes y de que los estudiantes se vinculen a esos proyectos o a esas experiencias de esa manera abierta e indeterminada es completamente transformadora, creo yo. También haciendo un poco de memoria, el propio valor que yo le encontré a la formación o a lo que aportó a mi formación a ser parte de Semilleros de Investigación fue comprender la absoluta limitación de mi conocimiento y entender las dimensiones de mi ignorancia. Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales de estudiar, ¿no? Darse cuenta de que uno no sabe una gran cantidad de cosas, y los semilleros son una gran oportunidad para no solamente enfrentarse a eso, sino para oír y conocer una cantidad de temas sobre los que sencillamente uno no va a tener la oportunidad de explorar. Entonces creo que es como uno de sus grandes valores. Pues en cuanto al sentido, creo que quizás como en esta etapa de mi vida que pues estoy precisamente estudiando, quizás como que le encuentro un sentido un poco distinto al quizás que se le pueda encontrar más adelante en el camino. Sin embargo, en cuanto al sentido que le encuentro a pertenecer a un semillero, es que quizás desde mi experiencia personal, cuando empecé a estudiar historia, quizás fue como por un interés personal, profesional, una afinidad con ciertas temáticas, pero de alguna u otra manera las clases terminan siendo abrebocas. Es la manera más sencilla que encuentro de decirlo, porque si bien se exploran temas que pueden apasionar bastante, algunos otros puede que a uno no le interese, son abrebocas a fin de cuentas. Realmente uno como que empieza a ver resultados de investigaciones, mira publicaciones de libros, conferencias que se dictan, y es un mundo que uno dice, me gustaría participar. Quizás uno en primero o segundo semestre como que no piensa en la importancia o quizás en la posibilidad de integrar un semillero, puesto que quizás como que sea algo que integran personas que van en semestres mayores o profesores solamente. Sin embargo, pues sí siento que es importante pertenecer a estos espacios precisamente porque proporcionan mayor información y una mayor formación en temas investigativos, pero también de conocimiento. Las fronteras un poco como se expanden, ese tema que quizás te interesaba un poco, que viste en una clase particular de un curso, empieza a ser como un flujo de información constante al respecto que va enriqueciendo cada vez más como la mirada y también como que refinando un poco el proceso propio del estudiante. No es solamente aprender por aprender, sino aprender quizás como para investigar, para difundir y para producir conocimiento respecto a un tema. Entonces es algo que es mucho más valioso a mi modo de ver, porque no es el conocimiento que yo aprendo y me quedo con él, sino es un conocimiento con el cual yo quiero hacer algo, que en últimas es para mí mucho más valioso que solamente aprender. Muchas gracias. Entiendo que hay acá estudiantes que pertenecen a los semilleros, pero también profesores que coordinan los semilleros. Y quería hacerles entonces una pregunta de la génesis. ¿Cómo mencionaba usted en primero o segundo semestre no piensa uno en pertenecer a un semillero? ¿Cómo llegaron a los semilleros los estudiantes y los profesores? ¿Cómo se toma la decisión de decir esta línea de investigación amerita el trabajo digamos con la modalidad de semilleros? Entonces, sí.
yo particularmente llegué a Imaginarios por la Paz debido primero a la recomendación de un amigo que me había hablado que era un espacio muy enriquecedor, y hasta segundo semestre fue que vine a entrar a Imaginarios por la Paz. Ahora mismo estoy en octavo, y fue también porque yo vi clase con el coordinador del semillero, con aquel compañero. Entonces pues también él en las clases nos plantea las ilusiones que se tienen desde el semillero, y de ese modo yo también me ilusioné con algunas de las que él nos planteaba. Y respondiendo a la pregunta de cuál es el sentido de pertenecer a un semillero, yo, a mi modo de ver las cosas, es un sentido más allá de la utilidad pragmática que el semillero le puede dar a las personas. Entonces es un sentido vital que, pues idealmente, si el semillero tiene un ambiente bueno, no sé si es de por sí enriquecedor, porque puede que no lo sea, el semillero involucra una transformación de nuestro modo de, no sé, de percibir la existencia y de existir, de ser. Porque es sentirse parte de un algo que orgánicamente crece. Eso es un semillero, ¿no? Una semilla que va creciendo y que involuciona también, y que, bueno, en fin. Y en ese algo pues uno comparte o sea, el sentido de transformación de la existencia es que uno con otras personas, y ahí está la interacción con otras personas, comparte lenguajes, comparte complicidades, comparte, no sé, sí, sensibilidades de todo, ilusiones, objetivos, investigativos, pero más allá de investigativos, pues que también tienen un valor muy importante para la existencia. Bueno, pues yo llegué al semillero de ética porque estaba viendo la clase de ética con Beira Andrea, que es la directora del semillero, y pues ella me habló sobre la propuesta del semillero en el momento que estaban desarrollando talleres para la creación de paz con chicos del IDIPROM. La verdad, eso fue lo que me enganchó, porque digamos que por asuntos personales no es que me llame mucho la atención directamente a ser parte de los procesos académicos, pero ella me propuso, y ahí es donde creo que reside el valor de un semillero, en pensar los semilleros como posibilidades de transformación, como ya lo decía mi compañero. Entonces pues ella me abrió la posibilidad de hacer parte de un proyecto que iba a trabajar sobre la conciencia somática, sobre cómo entendemos el cuerpo y cómo eso nos puede hablar acerca de las relaciones que tenemos con los otros, que al final eso es la ética, plantear qué es lo que estamos pensando sobre relaciones con el otro y básicamente cómo nos estamos relacionando con el otro. Entonces me gustaría pensar los semilleros como eso, como una posibilidad, porque como ya decía la decana, uno puede remitirse a que la investigación puede ser un poco fangosa, pero yo creo que la riqueza está en que no solamente es un fango, sino que uno pisa de lleno arena, uno pisa un poco un mar, uno pisa un poco la selva descalzo y uno no sabe a qué se está enfrentando en ese momento. Pero lo bonito está en que esas relaciones con lo desconocido es lo que nos abre la posibilidad de transformarnos como seres humanos y también de transformar a otros. Entonces Beira me propuso la posibilidad de hacer parte de un proyecto que busca transformar a otras personas, pero también transformarlo a uno mismo a través de eso. Yo pensaría que eso es lo que uno debería buscar, de que sea un semillero, de que sea esa semilla, pero como ya lo decía el compañero, si queremos que llegue a buen fruto toca conservarla, toca cuidarla, toca regarla todos los días, toca hablarle bonito, toca darle un espacio para que el sol le vea la cara todos los días y que ese pequeño fruto de esa semilla termine siendo un gran árbol que nos pueda cobijar a todos. Pues con respecto a mi aproximación al semillero de estudios afrocolombianos, como respondí anteriormente, yo creo que fui uno de esos casos en los que en primero o segundo semestre no veía la utilidad de los semilleros. Tuve un acercamiento de la charla inicial de un semillero de la universidad
pero yo veía puros compañeros y compañeras de séptimo, octavo, noveno semestre y yo decía como, yo apenas voy primero y no volví. Sin embargo, ya en cuarto semestre, eso ya fue como inicios de la pandemia, estaba viendo la cátedra de estudios afrocolombianos con la profesora Diana. El tema me interesó bastante, eran cosas que pues yo desconocía o que quizás como que no había explorado lo suficiente ni en el colegio ni quizás como en los inicios de mi formación académica, y fue un tema que me llamó bastante la atención al punto de que cuando se abrió la posibilidad de hacer una pasantía yo apliqué a ella, al final pues terminé como quedando, y cada vez más como que se fueron integrando más y más miembros, quizás como que perspectivas distintas de formaciones pues que no son solamente de historia, de derecho o de antropología, y eso enriquece el diálogo. Y es una temática que yo creo que, como ya también han dicho mis dos compañeros anteriormente, pretende transformar, y de hecho es bastante interesante que estemos justo en el espacio de la exposición, porque es una exposición que para mí representa muy bien como ese espíritu de transformación y impacto que puede llegar a tener un semillero a partir de los objetivos que se plantea. Bueno, en mi caso creo que voy a hablar también de mi trayectoria en los semilleros en general. He llegado a la mayoría gracias a recomendaciones. Y es que los espacios como los semilleros también son socialización, son la posibilidad de ver la interdisciplinariedad que habla tanto la escuela, pero en acción. Ha sido una invitación abierta, constante, de hablar con las personas y de ver esto funciona, esto no funciona. No solo es un interés investigativo o no solo es una afinidad con el tema, sino también la invitación que a uno le hacen los compañeros. Que a alguien le digan, esto está interesante, por favor vincúlate, hay un proyecto genial que está en marcha. También por el lado de antropología visible he tenido la oportunidad de participar desde el inicio, desde la formación, la creación de este semillero, junto al profesor Tomás y junto a mi compañera Samantha, que está. Y ha sido un proceso de pensarnos la antropología por fuera, digamos que de la parte más teórica, de la parte más escrita. Esto también nos ha llevado a pensar, contrario a muchos semilleros, que las personas de primeros semestres son necesarias. ¿Por qué? Porque pensar la antropología hoy en día es pensarla desde las redes sociales. ¿Y quiénes conocen las redes sociales? Realmente los estudiantes. Entonces, es un espacio, como decía, de socialización y de aprender que transversalmente todos tenemos conocimientos y todos podemos aportar de una u otra manera. Y realmente son los estudiantes de primeros semestres los que ayudan finalmente a conocer qué es una tendencia, qué puede funcionar, cómo podemos llevar a la academia más allá del formato escrito, cómo podemos pensarlo más allá de esta cajita institucional y llevarlo a unos procesos más amplios. Entonces, realmente también esta creación del semillero es pensarse cómo estas personas que están en primeros semestres se pueden vincular a estos procesos, que no solo es investigación, sino también es pensar y que traigan sus ideas a colación respecto a qué se puede hacer académicamente y cómo llevarlo a un espacio más amplio de participación. En mi caso, el semillero no estaba ya presente. Recuerdo que en un seminario de filosofía antigua con el profesor Adolfo Chaparro, con un par de estudiantes desarrollamos algunos trabajos, pero sucede que en muchas materias uno termina el trabajo y termina la materia junto con él. De algún modo pues sí lo presento, pero no tiene una continuidad. Eso era algo que yo quería de algún modo llevar un poco más lejos, tener un texto, pero que pudiera verse complementado mucho después. El profesor Adolfo me dijo que tenía pensado abrir un semillero, pues que él, digamos que me comentaba si comenzaba. Y así comenzó el semillero de filosofía y literatura, que tal vez muchos no han escuchado. De algún modo hemos trabajado, ¿cómo decirlo?, de una manera un poco hermética, tenemos como una base, pero no ha tenido, digamos, mucha exposición. En general, pues sí, las personas que llegan pues, son referidas de otras,
Pero claro, tenemos esa necesidad en este momento y es que el semillero debe ser mucho más abierto, comenzar temas nuevos, a discutir cosas que no habíamos contemplado antes, partiendo desde una base con estudiantes sin importar el semestre que tengan, digamos, alguna afinidad con el tema o que les interese ese campo de la filosofía y la literatura. En eso hemos trabajado ese tiempo. Mi motivación para entrar fue querer continuar con un tema, aprender más sobre ese campo muy particular de la filosofía y la literatura, el trabajo con los textos filosóficos, con el texto literario, y en eso nos hemos concentrado durante ese tiempo. Cuando ingresé iba como en cuarto semestre. En la primera reunión me sentí como un poco torpe porque yo era de cuarto y habían personas ya de maestría que ya estaban terminando. Yo creo que lo primero que dije fue: yo realmente no sé nada de esto, pero aquí yo vengo y los escucho, no hay problema. Poco a poco pues ya uno se va integrando en las discusiones, va teniendo un poco más de cercanía con el tema, y ese ha sido ese recorrido con el semillero. En el caso del semillero de estudios afrocolombianos, creo que como docente lo más importante es que puedan venir la mayor cantidad de estudiantes de múltiples disciplinas. Como ustedes ya lo han mencionado, es importante que sean abiertos. En el caso nuestro pues no hay requisitos para el ingreso, solamente tener como esta voluntad o la pasión o el interés de conocer sobre estos temas que son temas nuevos para indagar. Y creo que también para nosotros es un reto poder construir espacios y escenarios creativos, innovadores, donde los estudiantes sean quienes propongan sus temas de investigación, cómo quieren avanzar en ellos. Ya lo mencionaba alguno de ustedes también sobre la sensibilidad y las formas de comunicar sobre los asuntos que cada uno de los semilleros investiga. Y hay un tema muy importante, y es que nosotros hemos tratado de construir unos lazos y casi que una familia en torno al semillero de estudios afro, que sea un espacio seguro para contar las expectativas académicas, pero también para contar y procesar nuestras propias historias en torno a la vida universitaria y en torno a los temas que investigamos. Así que creo que ese también es un factor importante a la hora de construir estos escenarios y espacios pedagógicos y educativos. Bien, muchas gracias. Nos gustaría de pronto comentar específicamente de pronto desde sus semilleros qué valor y qué importancia encuentran a esta investigación específica que cada uno está haciendo, y pues cómo aporta esto a la comunidad estudiantil. Catalina ya comentó este tramo interdisciplinar que nos venden tanto cuando entramos, pero que a veces no vemos en la clase. O sea, de pronto, yo he visto clases con ciencia política, pero terminamos siendo todos de la escuela y solo la profesora de ciencia política, entonces interdisciplinar no termina siendo el asunto. Desde los semilleros que permiten estos espacios, como ya el profesor también lo dijo, fuera del currículo, ¿qué valor y qué importancia hay pues, para la formación? No, pues yo quiero comentar algo. Me alegra muchísimo que por fin se haga un conversatorio sobre los semilleros. Desde 2016 he insinuado el valor que tiene este compartir y sobre todo la vivencia para los estudiantes. Yo simplemente quiero compartirles que coordinar un semillero nace algo así como de la seducción por la incomodidad. Y la incomodidad más manifiesta es el papel de la pregunta. Y es una pregunta que puede que no se resuelva, pero se comprende mejor en la medida en que uno avanza en el trabajo. La preocupación angustiosa por un país en violencia pues ocasiona una pregunta que ya no deja dormir, y es cómo producir paz. Y para atreverme a insinuar a los estudiantes que caminemos juntos
en la comprensión y o solución de semejante pregunta. Aparece una instancia humana determinante, que es ser sujetos de lenguaje. Y siendo sujetos de lenguaje, ¿en qué medida, con qué alcance, con qué límite, con qué intención el lenguaje propicia violencia? Y en ese orden de ideas, la herencia del origen del planteamiento del semillero tiene que ver con algo que mi tatarabuela decía, mi abuela también, afortunadamente mi mamá no, pero era la letra con sangre entra. Y entonces yo dije, eso explica perfectamente las acciones violentas que tenemos en la academia, la verticalidad, el dominio, el monólogo del profesor y demás. Y yo dije, creo que esto se proyecta en el mundo social de muchas maneras. Y de muchas maneras es a través de la evidencia desde el lenguaje popular. Si el vivo vive del bobo, pues ya estoy de entrada en una situación problemática. Y si se hace la ley para hacer la trampa antes de que nazca la ley, pues peor todavía. Y si por algo lo mataron, es una sospecha anticipatoria de que debieron haberlo matado, pues uno dice, trato de entender un poco qué es una vida de violencia. Entonces, la invitación a trabajar interfacultades, interuniversidades, ese tema es una propuesta desde el nacimiento del mismo semillero, porque este es un asunto que nos compete a todos. Este es un asunto donde no hay alguien que sabe y alguien que ignora, sino tenemos grados de saber todos allí que ponemos en cuestión para atrevernos a proceder no con la metodología estandarizada de hipótesis, pensamiento holístico interpretativo, fenomenológico, de lenguaje abstruso para un estudiante, sino preguntarse incesantemente por qué hay violencia y cómo el lenguaje contribuye a ella. En ese orden de ideas nace el semillero en 2016, en pleno antecedente de los acuerdos de paz. Y en ese orden de ideas dijimos, pensemos qué papel juega el lenguaje en la construcción de imaginarios de violencia. Y llevamos desde 2016 hasta 2023 y hemos alcanzado a entender el 5% del problema. Creo que ya es significativo para los estudiantes. En el caso del Semillero de Estudios Afrodescendientes, nosotros estamos desarrollando varios procesos de investigación, entre ellos en el que más hemos avanzado tiene que ver con los vínculos de las instituciones educativas con los procesos de esclavización en la época colonial. Y allí ha habido muchísimos aprendizajes, retos y desafíos respecto de cómo estudiamos esos temas, cómo los abordamos con los estudiantes, cómo hacemos esos vínculos con otras universidades que también han estado investigando sobre estos temas. Es un tema, digamos, muy innovador en el que apenas está en ciernes y sobre el que nosotros también estamos buscando formas sensibles de comunicar cómo se ha desarrollado el proceso de investigación. Y creo que el aporte más grande de esta investigación tiene que ver con cómo volvemos los escenarios educativos más incluyentes, cómo nos pensamos una comunidad rosarista más diversa, cómo pensamos en la eliminación de las discriminaciones, no solamente de género, raciales, las que tienen que ver con las identidades diversas, sino también cómo hacemos que los estudiantes y los profesores y la comunidad académica en general entienda y empiece a comprender también cuál es su rol en la sociedad respecto de estas eliminaciones, de las discriminaciones, no solo de una de estas discriminaciones, sino de todas. Creo que tenemos que avanzar en que la universidad se convierta en un lugar que acepte las diversidades, no solamente en las formas de investigar
estas formas creativas de pensar los nuevos temas de investigación, sino también respecto de nosotros mismos como seres humanos. Y allí entonces el valor de los semilleros, no solamente de este, es fundamental. Ya ustedes lo han mencionado respecto de cómo surgen allí, como estas pequeñas semillas y estas pequeñas dudas que van dando origen a investigaciones y procesos académicos, sino también como seres humanos, cómo nos vamos construyendo nosotros para aportar no solamente a la comunidad educativa, sino también los estudiantes cuando egresen, cómo se desenvuelven en sus escenarios profesionales. Bueno, pues respondiendo un poco a esa pregunta, me parece muy bonita la aclaración que hiciste sobre el problema del conflicto armado y lo que involucra, porque finalmente encontrarse en un país con una tradición de conflicto implica que todos nos hemos visto involucrados hasta cierto punto. Un poco partiendo de esa idea es que se termina proponiendo hacer un experimento con la Cátedra para la Paz, que se venía trabajando no únicamente por parte del semillero, sino con otros grupos que hacen parte de la universidad. Y para la cátedra anterior lo que hicimos, bueno, hemos tradicionalmente enseñado ética y formación ciudadana de una forma un poco académica, justamente, un poco abstracta. ¿Qué pasa si nos enfocamos en aprovechar todos estos recursos que se han venido presentando, que atraviesan lo somático, que atraviesan el cuerpo, para pensarnos cómo podemos hacer formación ciudadana? Y a mí en lo personal me pareció algo muy muy bonito la cátedra, porque yo ya venía un poco con esa hipótesis justamente de decir, hay que buscar nuevas formas, nuevas pedagogías para que las personas puedan transformarse. Y haciendo parte de los talleres de creación de paz me di cuenta que efectivamente el tema de la ética atraviesa primero el cuerpo y después lo que podemos pensar al respecto. Entonces la interdisciplinariedad es algo que jugó un rol muy importante dentro de esa cátedra, porque justamente quienes iban a dar los talleres de la cátedra no eran profesores propiamente que saben la tradición filosófica y que nos pueden ayudar a plantear preguntas alrededor de la ética, sino quienes trabajan directamente con el cuerpo. Entonces hubo personas involucradas que partían del teatro, que partían de la fisioterapia, que partían de disciplinas que involucran el cuerpo directamente para hacer actividades de yogaterapia, de aromaterapia, de actividades de creación a partir del teatro, de creaciones de actividades de reflexión e introspección por parte de quienes estaban en los talleres. Y efectivamente nos dimos cuenta que lo primero para poder hablar de ética es hablar del cuerpo, de cómo me estoy sintiendo, de lo que estoy experimentando, que esa experiencia nos abre una pequeña ventana para poder decir, el otro también siente, el otro también experimenta, el otro tiene un motivo detrás de lo que está diciendo, y por lo tanto no es necesario irme a las armas para resolver nuestros conflictos. Es necesario yo entender qué es lo que el otro está poniendo en juego cuando se relaciona conmigo, y a partir de eso podemos comunicarnos. Y en el fondo eso es lo que nosotros proponemos como creación de paz, buscar métodos distintos de comunicarnos. Creemos que en esa comunicación distinta, a partir de justamente las diversidades que enriquecen lo que uno puede comprender por humanidad, es lo que nos permite finalmente llegar a espacios en donde la paz sea vista como algo natural y no como algo distante, como tal vez lo hemos estado viendo durante mucho tiempo. Yo creo que también tiene una dimensión profundamente práctica. Y la dimensión práctica no solo es vincularnos a investigaciones activas en el semillero, sino también la posibilidad de intercambiar, por ejemplo, trabajos de grado y de que en el semillero nos veamos entre todos. Entonces, esa posibilidad práctica también te ayuda en tu proceso de tesis, bien sea de maestría, bien sea de pregrado, funciona porque además te permite dar a conocer tu trabajo y conocer conceptos nuevos al respecto. Es un espacio también de, como venía diciendo, de socialización, pero también en el que tú como académico puedes producir o comenzar a producir desde ese pregrado y mostrarlo en la comunidad del semillero. Entonces, al final, también el valor del semillero no es solo
el vincularse, sino el también producir y poder experimentar uno mismo. La siguiente pregunta es en relación con las prácticas, como para compartir buenas prácticas entre las actividades que hacen entre ustedes semilleros. ¿Cuáles, y creo que está dirigida puntualmente a los estudiantes, cuál es esa actividad que hacen recurrentemente o la que hicieron, no sé, por ejemplo, las cátedras de la paz que se mencionaba ahorita, que ustedes dicen, esta actividad, o sea, cada vez que llega la semana y me toca hacer eso en el marco del semillero, me encanta, me atrae, me invita a pensar más? ¿Tienen identificada así una actividad o un conjunto de actividades que hagan dentro del semillero que sea la que más les guste y la que más los rete? En mi caso, algo que al comienzo me resultó retador, complicado, y que es una actividad pues constante, hace parte del trabajo dentro del semillero, es la lectura comentada de algún texto filosófico o literario, además partiendo desde cierta producción propia, hacer un texto que puedo leer en el espacio del semillero, y por el hecho de ser leído en ese espacio ya está abierto a los comentarios, a la construcción conjunta de lo que yo mismo he hecho. Eso pues en el trabajo se vuelve, y me pareció complejo en un comienzo, ya que recuerdo que una de las primeras actividades o responsabilidades que tuve en el semillero fue hacer como un comentario particularmente un poco teológico de la lectura de, digamos, Esperando a Godot de Beckett, un texto que es complicado, ya de por sí pues es Beckett. Ahora bien, ¿cómo lo entiendo desde este punto? En ese momento estaba en quinto semestre y pues fue complicado para mí hacerlo. Al final pues sí, uno lo hace, se siente acogido, que es algo muy importante en el espacio del semillero, que realmente es como una comunidad de personas que se están escuchando y leyendo unos a otros y contribuyendo sus opiniones y comentarios a lo que uno ya tiene, y eso fue lo que hicimos. Después fuimos avanzando en otros temas, ya fui construyendo otro tipo de textos como con un desarrollo un poco más amplio, y en eso nos hemos concentrado en general todos los participantes del semillero. Algo que también quiero retomar un poco de la anterior pregunta y que ya de algún modo he desarrollado, es que ese valor, digamos, muy específico del semillero es sobre todo que el texto deja de ser algo que yo le presento, por ejemplo, al profesor para que lo lea y recibir de ello una retroalimentación, un comentario que me ayuda a mejorar, por supuesto, pero cuando se lee en conjunto, algo diferente se está haciendo con eso. Es una lectura compartida, algo que realmente yo puedo seguir haciendo después al margen del espacio de la clase, y que obviamente en el semillero va a tener consecuencias diferentes. Puede pues eventualmente volverse algún proyecto de trabajo de grado, una investigación, algo así, y eso es una cosa que en el semillero valoro mucho y que realmente es importante para las personas que participan, que aunque seas de un semestre, digamos, no por decirlo inferior, sino más bien como en una etapa más bien introductoria a la carrera, tercer, segundo semestre, ya se está escuchando esos aportes que tiene cada uno. Y bueno, eso es específicamente lo que quería aportar. ¿Alguien más por acá? Pues algo pequeñito, yo creo que se hace evidente que para mí el espacio que más me ha enriquecido entre el semillero es la cátedra, los talleres que estuvimos haciendo, pero pues básicamente quisiera resumirlo en que a través de esos talleres, asistiendo a las actividades con los chicos del IDPROM, que es el Instituto Distrital que se encarga de las juventudes acá en Bogotá,
digamos que pude darme cuenta que efectivamente una sonrisa te desarma cualquier prejuicio. Entonces para mí eso fue algo muy muy bonito y sobre todo darme cuenta nuevamente de la posibilidad de que en realidad no todo está perdido entre comillas, sino que sí hay formas de hacer paz, de hacer ética, solamente que tenemos que pensárnosla de una forma diferente. Y en cuanto a actividades que no son como tal semanales, pero sí son como que ese tipo de actividades que me gustan del semillero. Precisamente no solamente la culminación ya de la exposición y los recorridos que se hacen, porque pues ofrecen puntos de vista distintos de parte de quienes vienen a visitar la exposición y comparten como aquellas impresiones que les dejó. Eso es bastante enriquecedor, la verdad, y ayuda a escuchar otros puntos de vista, no tanto desde quienes realizan el montaje museográfico, sino de los visitantes propiamente, cómo sus perspectivas pueden cambiar, qué les recordó, qué recuerdos quizás como que levantó en ellos, pero también como el proceso de montaje es algo bastante interesante, porque no solamente como la exposición o sea, tú vas a un museo, tú miras la exposición, pero generalmente no estás del lado de la persona encargada de hacer la exposición, como qué hay como en este pensamiento, en la disposición de las cosas, que ir al texto, cómo decirlo, es un poco más larguito, más sintético para que capte rápido la atención, y pues es algo que es como bastante atractivo. O sea, a mí me atrae bastante todo este tema del montaje y ya después la puesta en escena y la retroalimentación. Bien, si quieren una última pregunta para ir cerrando, nos gustaría saber qué necesidades de apoyo han identificado que podrían fortalecer las participaciones en los semilleros. Yo creo que hay muchas, pero... Pues yo creo que en nuestro caso una de las necesidades que hemos identificado es el tema de cómo podemos llegar a más estudiantes. En estos tiempos, ya también lo mencionaban ustedes, de redes sociales, creo que contar lo que estamos haciendo, que los demás estudiantes no solo de la Facultad de Ciencias Humanas, sino de otras facultades de la universidad nos conozcan, es uno de nuestros grandes retos, y también que vengan otros estudiantes en esa misma línea, ¿no? En la medida en que podamos buscar nuevas rutas de comunicar lo que hacemos, pues podremos también llegar a muchos más estudiantes que seguramente están interesados en los temas que investigamos, pero que no saben que existe un semillero de estudios afrocolombianos. Entonces, tejer estas alianzas con los consejos estudiantiles, por ejemplo, me parece que es un muy buen camino para lograr difundir este conocimiento y este espacio del semillero. Así que creo que es uno de los principales retos. Y otro que tiene que ver con este también es cómo logramos convocar a los y les estudiantes a los espacios presenciales, porque claro, estamos en un mundo cada vez más virtual y la gente está muy acostumbrada a ver ya todo desde su celular, y convocar a nuestros espacios de socialización es uno de nuestros principales desafíos. Así que creo que esta es una muy buena oportunidad para empezar esa estrategia de difusión y que ustedes nos pueden apoyar y que entre semilleros también nos podemos apoyar muchísimo en esa labor de conocer también lo que hacemos y de cuántos semilleros existen y en diversos temas. Así que celebro mucho esta iniciativa que ustedes han tenido, porque es un apoyo para nosotros también conocer lo que hacen los demás semilleros. El reto que desde Imaginarios por la Paz encontramos que es el más apremiante, por ejemplo para nuestro semillero, es encontrar personas que estén comprometidas a dar el 100%, a comprometerse. Al fin y al cabo eso significa con el trabajo,
que involucra estar en un semillero. Y no hablo del trabajo de producción de escritos, sino el trabajo de estar activo, pendiente, con ánimos de hacer cosas. Entonces ha sido un reto encontrar personas que estén en el semillero no a medias, ¿sí? O que entren a un semillero por llenar su hoja de vida o por decir que están ahí, sino que verdaderamente se comprometan a hacer cosas. Y solo por retomar una cosa de la anterior pregunta, el ejercicio, que no es una actividad en concreta, que más en lo personal he disfrutado y que me ha parecido enriquecedora de nuestro semillero, no es una actividad de metodologías investigativas en concreto, porque creo que además pues una apuesta también que tenemos desde el semillero es que si el valor de un semillero está en su utilidad, en su producción de artículos, de papers, de cosas que sirvan para ganar reconocimiento, pues estamos mal. Más allá de eso, con lo que el ejercicio que he encontrado más enriquecedor ha sido el hecho de trabajar en conjunto, ilusionados todas las personas del semillero con una idea, y entonces hacer un montón de actividades tan diversas que pueden ir desde la consecución de un cineforo hasta la producción de trabajos escritos, que finalmente también es importante, pero no debe ser lo único importante, a hacer foros, ¿sí? Entonces, tantas actividades tan diversas que pueden ocurrir cuando todo el mundo en el semillero transita ilusionados por la misma idea. Creo que ese es el ejercicio del semillero que más valoro. Pues yo retomaría un poco el reto que ya he mencionado de organizarnos, y por eso pues agradezco y me parece muy chévere que el Consejo hubiera tomado esta iniciativa, porque estos espacios permiten justamente encontrar esas personas que tienen la curiosidad, y lo que permite este espacio es cultivar esa curiosidad, que esa curiosidad no se quede aislada. Por lo menos simplemente aquí, teniendo a estas dos personas al lado, puedo darme cuenta que están trabajando en cosas muy muy bacanas, y es bonito darme cuenta de eso y decirles: hey, qué chévere lo que estás haciendo. Hay personas que sí le encuentran valor, no creas que simplemente es algo aislado que estás haciendo para ti, parte de ti, pero lo que parte de uno siempre parte a los demás mientras convivamos en una sociedad. Entonces, para mí el reto principal es eso: cómo nos organizamos. Organizar atraviesa cómo hacemos que las personas lleguen a los semilleros, pero también cómo desde el semillero proponemos hacia afuera, pues las redes sociales, cómo logramos que las personas se den cuenta de lo que estamos haciendo y transmitirlo de la mejor manera para que ese valor perdure, que no sea simplemente: hey, vengan al semillero, sino ven al semillero porque en el semillero puedes hacer esto y esto y esto. Comunicarlo de una forma clara es bastante difícil, pero pensaría que ahí reside el principal reto: cómo nos organizamos. Pues recordando un poco como estas últimas 2 semanas, creo que he tenido 2 charlas que han sido bastante interesantes. La primera pues ocurrió hace como 1 hora, justamente con mi compañera estábamos hablando acerca como de la exposición, y hace 2 semanas también estábamos hablando con Eliezer y con Olger, mientras estaban discutiendo un poco acerca del recorrido, acerca de cómo hacer para llegar a más gente. Algo que me parece un poco difícil es precisamente cómo alcanzar este impacto y que no se quede solamente como en el círculo cerrado. Por más que el semillero sea un espacio abierto, termina siendo un círculo cerrado que depende mucho del voz a voz. Hay mucha gente que está interesada quizás en la exposición, o que quizás le llama la atención mientras caminan a través del teatrino, pero no siempre va a haber alguien aquí como diciéndote: hey, hola, esto quiero la exposición, y esa persona quizás también va a tener el tiempo para estar. La temática les puede interesar, pero resulta como que no es tan efectivo realmente como alcanzar este público un poco mayor, y es algo como que está siendo bastante repetitivo, pero pues es bastante importante, como que cómo generar este alcance y cómo generar como esta comunidad en redes sociales que alcance un impacto, que
sea medido a través de, no sé, ponle tú 15.000 vistas, y que esas 15.000 vistas hayan 5.000 likes y alguien que lo guarde y diga, bueno, toca ir. Entonces pues empiezan a haber agendamientos, se empiezan a mover las visitas, y con las visitas también se mueve el interés. De pronto alguien va a decir como, no me interesa solamente como la foto de Instagram, el post de Instagram diciendo como qué buena exposición, sino también decir como que bueno, puedo yo hacer parte de esto y cómo puedo yo generar también esto. Porque en parte de nuestro semillero no hay que olvidar un poco que somos como un esfuerzo un poco pionero en Hispanoamérica de estos lazos de las instituciones educativas con el sistema de esclavitud, que probablemente muchas otras universidades o instituciones educativas puedan tenerlos también, pero es como que no se ha hablado tanto de esto, y pues realmente como que esta exposición o el contacto continuo puede hacer que estas redes crezcan, ya no solamente sea la universidad, y que generen como proyectos similares en otros lugares. Yo diría que hay dos cosas que podría señalarse. Un primer reto, por supuesto, tiene que ver con la financiación de los semilleros, ¿no? Eso, a ver, yo estoy recién llegado a la universidad, entonces seguramente tengo muchos vacíos sobre cómo funcionan esas rutas de financiación, pero estoy pensando sobre todo como en la financiación de la logística misma del semillero, de la preparación de un evento como el de hoy, que contó por supuesto con el apoyo del consejo y de otras instancias de la universidad, porque me parece entender que esa financiación está atada precisamente a la producción de investigación, y hay muchos espacios donde la producción de investigación se está viendo incentivada y a la cual tanto profesores como estudiantes les dedicamos esfuerzo, y fundamentalmente los grupos de investigación que están acreditados ante el ministerio y ante Conciencias, y que son los lugares naturales donde se produce el tipo de conocimiento al cual estamos dedicados en la universidad. Pero hay una cosa más como de la vida misma del semillero como espacio de socialización, tal vez como decía Catalina, como decían los colegas del semillero de Imaginarios por la Paz, que no encuentro todavía cómo se acude a eso, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que de pronto uno puede pensar, pero más allá de eso, en realidad creo que el reto es entender que se trata de una actividad que no tiene por qué tener los ritmos de la producción, ¿sí? O sea, creo que la universidad obviamente tiene unos tiempos y tiene unos plazos, y entonces estamos en las clases muy pendientes de los cortes de las notas, porque si no se sube al sistema correctamente, y los estudiantes están pendientes de cumplir con las entregas, y el semillero tiene unos procesos que son mucho más orgánicos, para volver a la metáfora misma de la semilla, y en ese sentido creo que también hay como un desafío de entender la lógica del semillero como no vinculada al calendario de producción, ¿no? como una experiencia que va por otro lugar, y eso nos corresponde tanto a los profesores como a los estudiantes, de no considerarlo una obligación, de considerarlo un espacio de encuentro, de duda, de crisis, como un espacio también de inspiración, como un espacio de esparcimiento. Y bueno, ahí hay algo que creo que hay que pensar todavía, señalaría yo. Bien, yo creo que con esto terminamos, pasamos un poquito de tiempo. Finalmente pues es solo agradecerles a todos y a todas ustedes por haber asistido, por seguirle metiéndole la ficha a los semilleros a los que pertenecen, al que diriges en tu caso. Agradecerle al Consejo de la Escuela de Ciencias Humanas y a la Escuela de Ciencias Humanas, la decana no está, tuvo que ir, a la Dirección de Investigación también. Y ya. Sí, nosotros también queremos darle las gracias a ustedes por la participación. En últimas, esto no hubiera sido posible sin ustedes, entonces de verdad, muchas gracias.
y nada, esperamos que les vaya muy bien con todos sus proyectos. Invitarlas a que nos acompañen en la Feria de Semilleros durante estas últimas 2 horas que quedan, que sigan ahí con su participación activa y nada, agradecerles a ustedes también por estar aquí y bueno, nos volvemos a ver el próximo semestre en otro encuentro. Muchas gracias.